palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy y yo voy a hacer lo que ella dice que yo voy a hacer. Hoy quiero compartir contigo algo que Dios me ha movido a compartir. De la semana pasada se celebró la fiesta judía, el Shavuot. Y también se conmemoró, también esa fiesta es porque estaban celebrando o celebra la entrega de la Torá. Y nosotros, por nuestra parte, celebramos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la manifestación con lenguas de fuego y el derramamiento de dones y talentos para edificar la iglesia del Señor. El mensaje se llama ¿Cómo llegar al avivamiento, al verdadero avivamiento? En Hechos 2 inicia la manifestación externa del Espíritu Santo de nuestra época. Esto sucedió después de 50 días de la resurrección del Señor Jesucristo, por eso se llama Pentecostés, porque de 5. Y se celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y discípulos que estaban en el aposento alto, marcando el nacimiento de la iglesia y el inicio de la misión universal de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. El cumplimiento fue una profecía del Señor Jesucristo. Y me voy a Juan 14:26 y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Él ha dicho. Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. El Consolador que conocemos al Espíritu Santo, la Trinidad perfecta que es Dios Padre y Espíritu Santo. Y por último en Juan 14:13 dice, por cuanto Él, el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber que ha de venir. Y aquí quiero llevarte a este pasaje rápidamente en donde el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y también lo que hacía el Señor Jesucristo, hacía lo que veía hacer el Padre. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. El Espíritu Santo es el que se conecta a nuestro espíritu para poder hacer lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Cuáles son las acciones y propósitos principales del Espíritu Santo? Guiar y revelar, consolar y animar, es la 5. Convencer de pecado, capacitar espiritualmente a todos, otorgándonos dones como sabiduría, consejo, entendimiento. Capacidad espiritual y produce fruto, y sellar y hablar y habitar, porque dice la palabra que fuimos sellados por su Espíritu Santo. Te quiero llevar a ver los avivamientos de la historia. Vamos a ver 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Y me voy a profundizar en el avivamiento de Hechos 2. El primer avivamiento que se tiene registrado es en el tiempo del rey Josías, el rey de Judá. Entre 640 al 609 antes de Cristo fue cuando encontraron el libro de la ley, y quiero llevarte a Segunda de Reyes 22, 8, 11 y 13. Si lo tienen ahí en su Biblia, ábranlo, porque vamos a usar la Biblia, porque si ponía todos los versículos sería una presentación muy grande. Pero nada más quiero leer esto. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías dejó al escriba Safán. He hallado
el libro de la ley en la casa del Señor. Elisías dio el libro a Safán, que éste lo leyó. Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Elisías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de la palabra de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que estaba escrito de nosotros. Qué interesante ver. Si nosotros leemos el libro de los reyes y crónicas, encontramos que había reyes que sí buscaban a Dios. Había otros reyes que nomás ni por la feria volvían para buscar a Dios. Entonces, este rey era un rey, empezó muy chico. Josías empezó muy chico a reinar. Sus padres fue Amón, y el abuelo de él fue rey Manasés, que Manasés se comportó bastante mal, y el bisabuelo era Ezequías. Y Ezequías ya lo vimos en un tiempo cuando predicó Javier. Pero este libro, cuando lo encuentran, ¿y por qué lo tuvieron que encontrar? ¿Por qué no estaba a la mano en el templo? Porque había habido guerras, no les importaban. El templo en aquel entonces estaba con dioses diferentes a Dios. Entonces, cuando empezaron, vino el corazón de Josías de buscar a Dios y buscar la restauración, se le encontraron por ahí el libro de la ley. La ley se refiere a la Torá, que en aquel entonces eran los 5 primeros libros de la Biblia, y fue cuando empezaron a entender y comprender que lo que estaban haciendo o lo que habían pasado ya era una consecuencia de lo que Dios había resuelto en hacer. En este avivamiento, cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios y saber que lo que estabas pasando era porque no estaban sirviendo a Dios, porque no estaban leyendo, porque no estaban participando en todas las fiestas que Dios le mencionó, pero hubo un arrepentimiento en ese momento. El segundo avivamiento que quiero compartir con ustedes es en el libro de Nehemías. Y abran su Biblia en Nehemías 8, del 1 al 12, porque voy a leer algunos pasajes por ahí. Este avivamiento ocurrió aproximadamente en el 444 antes de Jesucristo. Enseñaba sobre la restauración de los muros. Cuando Nehemías fue llamado por Dios para reconstruir a Jerusalén, ¿sí?, el propósito era levantar los muros. ¿Por qué? Porque toda la ciudad de Israel, no sé si algunos han ido, realmente es una muralla con varias puertas. Entonces esa era la ciudad antigua de Israel, y se protegían con toda la muralla y las puertas. Desafortunadamente, cuando fueron a restaurar Nehemías todo lo que fue la muralla, empezaron a restaurar solamente la parte externa, lo que se ve. Pero cuando llegó la palabra de Dios, encontraron la palabra de Dios y empezaron a abrirla, empezaron a ver un cambio importante. Y tenían hambre de la palabra de Dios. Tenían un corazón quebrantado. La disposición de alinear sus vidas a la verdad. Y no solamente la construcción externa, sino también en una construcción interna por arrepentimiento, adoración y una renovación espiritual. Este deseo que tenían los judíos en aquel entonces, los que estaban en Judá, tenían hambre de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice la misma palabra, escaseaba en esos días. Y muchas veces la palabra de Dios también escasea en nuestra vida. Muchas veces la palabra de Dios, como siempre les he dicho, se ve muy bonita en unas manitas que la abran en el Salmo 23, Salmo 91, se ve muy bonita.
pero de eso no pasa, no hay ningún efecto. El efecto es cuando uno la empieza a leer. Dice Nehemías 8:1: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajeran el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, y todos los que podían entender los oían. ¿Y por qué dice los que podían entender? Porque recordemos que Israel los habían llevado a la parte de Asiria, y ahí había nacido gente nueva y no tenían la lengua hebrea, y todo fue leído en hebreo. Por eso había intérpretes para darle a entender lo que tenía que hacer. Y era el primer día del mes de septiembre, y leyó en la Biblia, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de los que ponían atención, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Después viene una reverencia. Dice que cuando Esdras estaba un poquito así como yo arriba, y abrió el libro, inmediatamente toda la congregación que estaba ahí se puso de pie y estaba atento. Imagínate si el pueblo empezó desde la mañana y terminó mediodía, pues después de unos 6, 7 horas estaban parados. Y la Biblia no registra ninguna queja. La Biblia no decía, oye, ya me la sé. No dice absolutamente nada. Hubo un quebrantamiento y un arrepentimiento sincero. En el 9 dice entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, quebrantamiento a tu vida, cuando realmente nuestro corazón está preparado para recibir la palabra de Dios, trae un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Cuando la palabra de Dios buscamos a Dios, Él realmente transforma nuestra vida. Gracias. Vamos a ver el primer avivamiento en el libro de Hechos 2. El sermón que trajo un cambio radical fue realmente cuando vino el Espíritu Santo y marcó el inicio de la iglesia. Se cumplió la profecía que el Señor Jesucristo les había dicho. Y en este pasaje, la Escritura, cuando Pablo se levanta y empezó a defender que estos no estaban borrachos, y le empezó a explicar la profecía del profeta Joel en esas partes, el mensaje central sobre Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Porque recordemos que ellos estaban en Jerusalén, el Señor Jesucristo había ido al Monte de los Olivos y fue la ascensión del Señor Jesucristo. Dijo: no se vayan, aquí quédense, aquí permanezcan hasta que yo dé la orden. Y antes ahí Pablo hizo un llamado a la multitud para poder aceptar al Señor Jesucristo, porque dicen, bueno, ¿qué haremos? Bueno, arrepiéntete, bautízate, confiesa tus pecados para el perdón de pecados y que recibas el Espíritu Santo. El cuarto avivamiento de esta época fue en Samaria, en el libro de Hechos 2. Fue cuando Esteban lo movieron. ¿Fue Esteban? A ver, tengo nada más una duda técnica, para no decir una barbaridad. Porque aquí no anoté. Felipe. Aquí Felipe fue llevado para poder predicar el evangelio. Déjame profundizar un poquito en el tercer avivamiento y haciendo
la transformación de Simón Pedro, que no fue rápidamente el cambio de Pedro, sino que fue un proceso paulatino. ¿Cómo empezó? Todo empezó con un llamado del Señor Jesucristo, que le dijo: ven y sígueme. Fue lo que le dijo. Primero se encontró a su hermano y estaban ahí en el mar de Galilea, no habían pescado absolutamente nada. Le dijo: vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pedro convivió con el Señor Jesucristo durante 3 años. ¿Y qué fue lo que aprendió? ¿O qué fue lo que vio? Vio milagros impactantes. Número 1, la pesca milagrosa, que fue cuando fue el llamado. 2, la sanidad de su suegra. Por eso dicen que lo negó 3 veces, porque había sanado su suegra. Si no se los explico, si quieren que se los explique, me avisen cuando salga. 3, Pedro caminó sobre las aguas, la transfiguración de Jesús y la resurrección de la hija de Jairo. Estas 5 cosas que sobresaltan de la vida de Pedro, de la convivencia que tuvo con el Señor Jesucristo. Y luego viene la confesión de Pedro. Cuando dijo ahí en Cesarea de Filipo, dijo: ¿quién dice los hombres que yo soy? Dijeron, bueno, unos decían que era Juan el Bautista, otros le dijeron que eras Elías, otros Jeremías o un profeta. Y se levanta el de carácter tierno, el del carácter sencillo, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y lo bendice el Señor Jesucristo, lo bendice. Y eso es otra situación que podemos ver cómo Dios hace cosas, cambios radicales. Pero ¿qué pasó después de todo esto? 3 años de convivir con el Señor Jesucristo, 3 años de ver milagros y prodigios, ir a predicar el evangelio, ver los milagros, porque ellos también hicieron milagros y prodigios porque el Señor Jesucristo los mandó. Llegó la hora de la verdad, la hora que todos pasamos, en la hora que todos dudamos, y Pedro no fue la excepción. El Señor Jesucristo le profetizó a Pedro que lo iba a negar 3 veces, porque el Señor Jesucristo le dijo: yo me voy a tener que ir. Inmediatamente Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Estoy leyendo Juan 13, 36 al 38. Jesús le respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daría mi vida por ti. ¿Cómo tan fácil tenemos una lengua que hacemos votos, promesas, etcétera? Y le dice el Señor Jesucristo: ¿tú darás mi vida por mí? ¿Tu vida me vas a dar a mí? En verdad yo te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y la profecía se cumplió. Esa misma noche, cuando aprendieron al Señor Jesucristo y lo llevaron ahí con los sacerdotes, Pedro se acercó y una sirvienta se le acercó y le dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Y él dijo: no, ¿de qué hablas? Yo ni lo conozco. Salió de ahí y otra sirvienta le dijo lo mismo: este estaba con Jesús el Nazareno. Lo negó con juramento: yo no lo conozco a este hombre. Y por último, varias gente le dijo, los que estaban ahí, le dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Yo no conozco al hombre. Y al instante el gallo cantó. Él comenzó a maldecir y a jurar. Y cuando el gallo canta, el Pedro recuerda que el Señor Jesucristo le dijo: cuando el gallo va a cantar, vas a negarme 3 veces. Y salió afuera llorando amargamente. Ahí Pedro se arrepintió de lo que había dicho. Y esto vemos que es una oportunidad, porque cuando el Señor Jesucristo
después de haber resucitado, que se fue al mar de Galilea a pescar. Ahí que cuando estaba en la barca, estaba en la barca pescando, no habían pescado nada, y el Señor Jesucristo estaba en la orilla, en la playa, y le dice Juan, mira quién está allá, es el maestro. Inmediatamente Pedro deja todo y se lanza al agua como era tan inquieto, se lanza y desayunó con el Señor Jesucristo y todos, y ya después salieron a caminar. Y el Señor Jesucristo empieza a hacer ciertas preguntas. Y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Después, no le reclamó, pero después de haber negado al Señor Jesucristo, dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y luego Jesús le dijo, apacienta mis corderos. La segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro, pastorea mis ovejas. Tercera vez, ¿me quieres? Y ahí cuando Pedro dice, a ver, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Fue una reconciliación y una restauración de su relación con el Señor Jesucristo. Porque también cuando lo vio en la resurrección hubo algo impactante. Pero ahí en ese momento el Señor Jesucristo dio unas instrucciones muy, muy claras. Dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, es Hechos 1, 4 y 8, sino que esperaban la promesa del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿resucitarán los tiempos? A usted no les corresponde eso. Dejen eso al Señor, a Dios. Pero recibirán el poder con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando llegó el Espíritu Santo, hubo algo tremendo. Un momento en los cuales todo lo que fueron los sentimientos y emociones, el mover del Espíritu Santo, el hablar en diferentes lenguas, en la reacción de la multitud, hubo un cambio tremendo. Y muchas veces nos podemos pensar, bueno, ¿y cuándo va a pasar otro tiempo aquí? ¿Cuándo va a llegar otro avivamiento a nuestras vidas? Los últimos avivamientos del siglo XX y XXI, del siglo XXI, uno fue en 1904, en 1905 fue el avivamiento en Gales. En 1906 fue el avivamiento de la calle Azusa. De 1946 a 1958 fue el avivamiento de la sanación posguerra. En 1960 al 70 fue la renovación carismática. Y el movimiento que me tocó a mí vivir fue en 1974 por el pastor Roger Walcott. El pastor Roger Walcott fue llamado de la Junior Church y fue el mover del Espíritu Santo en Monterrey. Si no lo conocían, él fue uno de los pioneros en el avivamiento de Monterrey, el pastor Roger Walcott. En lo cual, yo que participé, fue algo muy, muy bonito, fue algo impresionante. Fue en un aposento alto cuando el Señor me llenó de su Espíritu Santo, fue el bautismo del Espíritu Santo en lenguas, y fue algo que hasta hoy me ha llevado a tener esa relación con Dios, a poder mantener mi vida en relación con Dios, en poder decir, no importa lo que pase, yo voy a seguir buscando al Señor. Y el último avivamiento que se presentó en el 2020 en la iglesia, en un avivamiento que se llama Asbury, en el 2023, fue el que lo platicamos hace
hace rato, un par de años, que en Estados Unidos empezó a trabajarse. El Espíritu Santo empezó a moverse mucho y hay ciertos frutos cuando el Espíritu Santo se mueve en las iglesias. Hoy en día estamos viviendo mucha actividad, pero poca unción. Mucho movimiento, pero poca transformación. Mucho ruido, como dice el mexicano, pocas nueces, pero poco fuego. Muchos programas, pero poca presencia de Dios. Y la gran necesidad de la iglesia no es más entretenimiento. No es si la iglesia es famosa o no es famosa, o si hay luces o no hay luces. La apariencia no es lo que importa. La gran necesidad de la iglesia es un avivamiento. ¿Y por qué es el avivamiento? Porque a través del avivamiento, si vamos a la historia en Hechos 2, hubo cambios tremendos en donde está. ¿Qué fue lo que cambió? Muchas personas se convirtieron, muchas personas empezaron a seguir al Señor Jesucristo, y ese avivamiento en Hechos 2 fue el que llegó a nuestras vidas. Gracias a ese avivamiento, tú y yo somos cristianos. Si no, no hubiéramos alcanzado que el Espíritu Santo tocara nuestras vidas. Tenemos que entender algo desde el principio. El avivamiento no es un evento emocional solamente. No es sentir bonito, ay, qué bonito estuvo la alabanza, ay, qué padre. No es eso. El avivamiento es cuando el pecado deja de ser tolerado, cuando la oración se vuelve una prioridad, cuando la palabra vuelve al centro, cuando el Espíritu Santo toma el control, cuando los creyentes somos renovados y cuando los inconversos comienzan a ser alcanzados con el poder de Dios. Ese es un avivamiento de una iglesia. Porque cuando llegó el Espíritu Santo en Hechos 2, hubo un cambio radical. Cuando llegó el Espíritu Santo y visitó a Monterrey, hubo un cambio radical. Crecieron muchas iglesias. De ahí viene el Castillo del Rey. De ahí nació el Castillo del Rey. Y el Castillo del Rey tiene más o menos 200 iglesias. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo tome nuestras vidas. Porque si no, va a estar complicada nuestra vida si no hay un cambio radical en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿estoy dispuesto a caminar los pasos que conducen al avivamiento o no? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio para poder llenarme del Espíritu Santo? Porque es un precio que tenemos que pagar. Es un precio que tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar, dejar el pecado, rendirnos por completamente al Espíritu Santo. Primero tenemos que reconocer la necesidad del avivamiento. En Habacuc 3:2, la 8, oh Señor, he oído lo que dices de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dale a conocer en la ira, acuérdate de tener compasión. Habacuc estaba diciendo, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc nos da varias cosas acerca del avivamiento. No puede haber avivamiento donde no hay una conciencia de necesidad. 2, el conformismo mata el avivamiento. La rutina de venir a la iglesia mata el avivamiento. Tenemos que venir porque deseamos estar en la presencia de Dios. Tenemos que venir porque amamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Todo avivamiento comienza con un clamor interno, una necesidad. Señor, necesito que tu presencia me llene, necesito que el Espíritu Santo esté conmigo, necesito quemar tiempo de rodillas con el Señor Jesucristo. O sentado, pero necesito invertirle tiempo al asunto.
Necesito invertirle tiempo a leer su palabra, a meditarla, a entenderla, y también necesito tomar tiempo a predicar el evangelio, porque es el fruto. Si tienes tú algo que te ha pasado bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Déjame darte un ejemplo. Si te sacaras la casa del TEC, ¿a quién no le contarías? A todos. ¿Tampoco no? A todos. Y dices, ya se me acabó mi problema. Todos van a pensar, ya se les acabó su problema. ¿Verdad? ¿No? Ahí empiezan tus problemas. Ahí empiezan el problema. Por eso no saquen la casa del TEC. No se crean. Porque ahí empiezan los problemas. No se crean. No, pero necesitamos buscarlo realmente a Dios. Lo que pasa muchas veces es que la iglesia no reconoce la frialdad cuando no hay fuego. Habemos cristianos a veces fríos, vacíos, secos, que a duras penas espiritualmente estamos viviendo. No tenemos que ser conformes, tenemos que buscar, tenemos que insistir, tenemos que ser persistentes, tenemos que ser consistentes, tenemos que buscar al Señor, porque tiene que haber ese clamor. Tenemos que humillarnos delante de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 es un pasaje muy conocido. Si leen todo 2 de Crónicas 7 y 8, cuando Salomón cuando construyó el templo, llegó Salomón y se humilló y dijo: Señor, mira, si pasa esto y esto y esto. Pero dice: Señor, si se humilla dice Dios, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué tiene que hacer? Orare, buscare mi rostro, y se vuelve actitud de acción de los malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Dice Dios no dice en este pasaje si cantas, si celebras, si hicieres eventos, no. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro. En el Salmo 139, 23 y 24 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Esto es muy fácil decirlo, lo difícil es ponerlo en práctica. Porque cuando uno busca a Dios y permite que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas o comparta algo con nosotros, Él te va a decir en dónde estamos mal, qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que abandonar. Porque aquí la palabra de Dios es muy clara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esa fue en 2 de Crónicas 7:4. Pero dice, el avivamiento comienza cuando se rompe el orgullo. ¿Por qué tengo que buscar el avivamiento? El enemigo te dice: con que sientas bonito, nada más con que vayas el domingo, no leas la Biblia. Hasta que nos pasa algo es cuando empezamos a buscar la Biblia. El orgullo cree que no necesitamos cambiar. El orgullo se compara con otros. El orgullo se justifica. El orgullo no reconoce su condición. Cuando eres orgulloso, yo estoy bien. El que está mal es el otro. Pero ser humilde es decir: Señor, te necesito. Si tú no hay nada sin ti. He fallado. Mi alma necesita ser renovada. No puedo ser igual como antes.
Humillarse es rendirse al diagnóstico de Dios, no a tu diagnóstico ni el diagnóstico de tu vecino. Donde hay humillación verdadera, Dios está cerca. Muchos quieren fuego, pero no quieren altar. Quieren gloria, pero no quieren quebrantamiento. Quieren visitación, pero no quieren humillarse. Hay que pagar un costo para entrar al avivamiento. Yo cuando recibí la manifestación externa del Espíritu Santo, nosotros teníamos todos los lunes en la noche, tenemos oración. Y en la iglesia, normalmente en las iglesias metodistas hay una parte, una habitación que se le conoce como aposento alto. Y ahí nos fuimos un lunes, varios jóvenes y yo, y fue cuando el Señor nos visitó con su presencia. Y ahí sales cambiado. Y sales manteniendo una posición muy firme en que crees y sales a predicar también el Evangelio. No solamente en palabras, sino con tu vida. Tenemos que orar. Tenemos que buscar intensamente y persistentemente al Señor. ¿Dónde está Charlie? En Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica, oren en todos tiempos en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Con toda oración y súplica, oremos buscando a Dios. No hay avivamiento sin oración. El grupo de intercesores que tenemos en la iglesia, que nos juntamos todas las noches, todos los días a orar, cada quien en su casa, a través de las necesidades que tenemos, pero los domingos nos venimos a las 10 de la mañana a estar orando. ¿Oran por qué? Orar para que este servicio sea diferente a todos. Orar para que el Espíritu Santo nos visite. Orar para que el poder del Loato nos cambie. Porque la oración o el avivamiento, mejor dicho, empieza en tu habitación diaria con Dios, en puerta cerrada. Esto no es público, esto no es para salir ahorita, vamos a orar allá afuera y vamos a alabar. No, tu corazón. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Qué es lo más importante? La oración abre espacios para la intervención de Dios. El avivamiento nace en el lugar secreto. La oración de avivamiento no es una rutina, es un clamor. El enemigo tiembla ante una iglesia que ora. ¿Estás orando realmente? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? Porque en el libro de Hechos dice: todos estaban unánimes, entregados a continuo en la oración, junto con las mujeres. Estaban todos juntos, estaban perseverando en la oración. Pablo siempre lo ha recomendado: perseveren en la oración, sean consistentes en la oración. Yo te quiero invitar. Hicimos un cambio en la rutina del sermón. Hoy toca la Santa Cena. Pues quiero que se pongan de pie. Y quiero que pasen, por favor, a tomar las dos filas de este lado. Van a pasar aquí, en esta. Y las otras dos columnas de este lado, por el pasillo que está a su mano izquierda. Y también ustedes por el pasillo que está a su mano izquierda. Si puedes... ¿Dónde estás? Anda, ahí está. Blanca, ¿nos ayudas a quitarle please? Pueden pasar. Y vamos a cantar. Ven, no, renuévame. Renueva. Dile al Señor: renuévame, Señor Jesús. No lo hagas como una rutina Ya esto. no quiero ser igual. Hazlo con un corazón dispuesto. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Ahora dile, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí renuévame, Señor. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dice la palabra que porque yo recibí del Señor lo mismo que os he entregado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Quiero invitarte a que tomes el pan. Señor, tu palabra dice que tú eres fiel. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tu palabra dice que nunca nos has dejado solos. Yo quiero pedirte que tú vayas y sanes y pongas los medios necesarios para que Rosy Rodríguez salga bien en su operación. Que tú bendigas a aquellas personas que tienen cáncer. Tú bendigas, Señor, a Rodolfo Esquivel. Tú bendigas a Blanca, Señor. Que tú bendigas grandemente, Señor, a Erika Martínez, a Rosalba, Señor, esas personas que están enfermas. Que tú restaures la salud de Yolanda, Señor, esos exámenes que van a hacerle, que tú le pongas esa paz en ti, solamente porque eres el único que puede hacer todas las cosas. Sánanos, restáuranos, Señor, y que podamos siempre estar confiados en ti. Después de la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa y esta es mi sangre, que cuantas veces la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor estamos proclamando hasta que Él venga. Maranata, el Señor viene pronto. Padre, tú nos has dado una orden. Que dejemos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Yo quiero pedirte, Padre, que el Espíritu Santo empiece a fluir en cada uno de nosotros. Señor, estamos dispuestos a pagar el precio de ser sensibles.
Queremos correr el riesgo, Señor. Pero contigo, tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, tu palabra dice: ¿quién contra nosotros? Toma nuestras vidas, transfórmalas, Señor, y examínanos. Si hemos cometido pecado, perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque no creemos a veces. Perdónanos porque tenemos miedo, Señor, de tomar el riesgo de confiar plenamente en ti. Perdónanos, Señor. Límpianos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor iluminará la totalidad de tu ser hacia ti, trayendo orden, y Él te proveerá amor, sustento y amistades. Él te bendiga, te tenga misericordia, y el Señor levantará su rostro sobre ti y te dará paz, te dará el shalom de Él, y Él levantará completamente tu ser. Y yo declaro que tú eres un hijo de Dios, eres victorioso, eres la niña de sus ojos. Él te ha dado talentos y dones para bendecir y glorificar a Dios. Eres muy valioso. Gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que te entregamos a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén.